Sí, bendiciones a todos, ¿verdad? Y buenos días. Y es un honor y un privilegio, ¿verdad?, estar en la casa de Dios, que es un honor y un privilegio también que Él los haya llamado y nos haya escogido, ¿verdad?, para hacer sus buenas obras y andar hablando del nombre de Él, que es un nombre sobre todo nombre, dice la palabra. Doy gracias a Dios este día, ¿verdad?, porque maravilloso y grandioso es Él. Y vamos a cerrar nuestros ojos para ponerme en oración, para que sea Él hablando a través de mí. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, vengo esta mañana, Padre, a proclamar tu nombre, Padre, que seas tú usando mi boca y mi corazón, mis manos, todo mi cuerpo, Padre Celestial, para poder llevar tu palabra, Padre, como debe de ser, Padre, que seas tú, Espíritu Santo de Dios, glorificándote en este lugar, Padre, y que seas tú, Espíritu Santo de Dios, tomando mi boca y mis labios y mi lengua, Padre, para hablar lo que tú me dijiste que hablara, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús. Lo hacemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Este mañana yo les traigo el tema es más, no un tema, sino que es como un llamamiento al pueblo de Dios, ¿verdad? Porque sabemos que el pueblo de Dios, Dios siempre ha querido que el pueblo se humille ante Él todo el tiempo. Sabemos que desde los tiempos remotos, ¿verdad?, si lo vamos a toda la palabra de Dios, miramos que desde el principio Dios siempre ha querido que el pueblo se humille ante Él. Si lo vamos a leer todo el Antiguo Testamento, cada vez que el pueblo se humillaba, Dios le escuchaba, dice, y Él siempre andaba buscando que el pueblo se humillara ante Él. Entonces, un llamado que yo traigo ahora es que pueblo humillado ante Dios, el pueblo de Dios siempre que está humillado, siempre tiene que estar humillado ante Dios. Pero ¿qué es lo que a veces a las personas no los deja que los humillemos ante Dios? Sabemos que Satanás, ¿verdad?, fue destituido de la gracia de Dios y del lugar donde estabas Dios por el orgullo de él, que pensó ser más que Dios. Entonces él no quiso quedarse a solas. El diablo no quiere quedarse a solas. Él siempre quiere arrastrar a la humanidad para que nosotros no los podamos humillar ante Dios, porque Él nunca lo hizo. Entonces por eso Él siempre anda buscando que nosotros no lo hagamos. Muchas personas a veces el humillarse lo hallan como ¿cómo les podría decir? Como que no se puede humillar porque eso le quita algo de ellos, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros los humillamos, para el mundo, para las personas, creen que ellos tienen la victoria. Pero en lo espiritual, miramos que cuando nosotros los humillamos, Dios nos da la victoria a nosotros, porque la palabra dice que el ojo de Dios está en todo momento. Entonces, cuando una persona quiere humillar en lo natural a otra persona, la persona, ¿verdad?, la mayoría de veces, ¿qué es lo que hace? Cuando yo no me voy a dejar humillar, lo que me hizo se lo hago de regreso. Si le pegan una cachetada, se la devuelve. ¿Y qué dice la palabra? Si te pegan una, pon la otra, ¿verdad? Pero el orgullo de la persona no deja eso. Yo he aprendido que cuando Dios te ayuda, cuando Dios te pone en tu corazón, ¿qué es el humillarse? A veces cuando otra persona te quiere humillar, a ti te da igual, porque sabes que Dios está viendo lo que te están haciendo y no hay que ponerse el tú por tú o uno decir no me dejo humillar, pero eso es el mismo orgullo de uno, ¿verdad? Entonces hay que ponerse a meditar que cuando eso pase, Satanás no se quiso humillar ante Dios. Entonces dice la palabra también que Dios mandó al Hijo, ¿verdad?, para que nos dejara el gran ejemplo de la humillación. La palabra desde Isaías profetizó que iba a venir Jesús y que lo iban a encarnecer, que lo iban a golpear, que lo iban a escupir por todo amor a nosotros. Y en la palabra también nos manda a amar al prójimo, pero nosotros no queremos amar al prójimo, sino que le queremos dar, ¿verdad?, cuando nos quiere humillar.
Y dice la palabra que también que el sabio, eso cae en la humillación, el sabio se aleja de los problemas, pero el tonto dice se acerca más y se pone. Entonces la palabra es bien específica y yo esta mañana les diría que hay que poner la palabra en nuestras vidas para poder entender un poco más qué es lo que Dios quiere de nosotros. Cuando yo estaba orando y papá Dios me dio y me dijo, quiero un pueblo humillado. Yo quiero que ustedes se lleven el concepto que es humillación en lo espiritual, no en lo natural, porque la humillación en lo natural, en lo personal, para la persona dice, oh, aquel es tonto, solo porque uno no responde a la humillación que le están dando. Pero Dios lo exalta, la misma palabra dice, el que es humillado, Dios lo exaltará. Y el que es soberbio, orgulloso, Dios lo va a bajar de donde está, como hizo con Satanás. Entonces, un pueblo humillado, ¿qué es ser un pueblo humillado? Cuando en Corintios, en segunda de Crónicas 7:14, aquí está hablando cuando, esta es la historia de cuando Dios le habla a Salomón de en qué lugar quiere la casa de él de sacrificio. Y le dice, empieza con decirle, si yo cerrara los cielos, le dice, y no haya lluvia, y si mandare a las langostas que consuma la tierra, o se enviare pestilencias con el pueblo. Y en el 7:14 dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscare mi rostro y se convirtiere en sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Este versículo es muy, pero muy usado por el pueblo cristiano, por el pueblo de Dios. Pero cuando lo leemos, en verdad lo ponemos en nuestra mente y lo ponemos en nuestro corazón, que dice, si se humillare, dice Dios, si yo mandare pestilencias, enfermedades, de todo lo que yo pudiera mandar, dice, pero si el pueblo se humillare, dice, sobre el cual mi nombre es invocado. Antes, en el Viejo Testamento, siempre decía Jehová, ¿verdad? Siempre clamaban a Jehová. Ahora clamamos también, pero lo hacemos en el nombre de Jesús. Todo lo hacemos en el nombre de Jesús, pero cuando vino el nombre de Jesús, ya clamamos a Jesús, ¿verdad? En el nombre poderoso de Jesús. Clamamos en ese nombre. Y eso es algo muy hermoso, tener que vino Jesús para poner esa gracia en nosotros y poder clamar, porque Él es el que los redime delante del Padre. Y dice, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren. Cuando nosotros necesitamos algo, que si Dios manda una pestilencia, ¿verdad? Como el COVID, digamos, ¿verdad? Que hubo en el 2020, todo el mundo clamaba a Dios. Hasta los que todavía no han llegado a los pies de Dios. Saben que hay un Dios y saben que ese Dios es el que puede controlar todo, porque es el que controla toda la humanidad. Quiera el que quiera, por más el más orgulloso, el más altivo que esté en el mundo, por más presidente, por más rey que sea, no puede controlar la ira de Dios. Porque cuando papá Dios manda algo, lo manda, ¿pero por qué? Pero porque nosotros mismos, el mismo pecado, es el que nos lleva a irar a Dios. Dios no es malo, Dios es misericordioso. Y vemos que cada vez que el pueblo de Israel o todo el pueblo hacía algo malo, ahí podemos ver la misericordia de Dios cuando ellos se humillaban ante Él y se postraban, pero de corazón a Él. Ahí podemos ver la misericordia de papá, que siempre los perdonaba. ¿Y qué es lo que hacían ellos? Siempre regresaban. Entonces así ahora en este tiempo hay mucho pueblo que quieren humillarse solamente cuando hay problemas. No se humillan todo el tiempo. Solo quieren humillarse cuando, como dicen las personas, cuando tienen el agua hasta el cuello, ahí claman. Pero cuando está todo bien, no se humillan ante Dios. Y ante Dios tenemos que humillarlos todo el tiempo.
todo el tiempo para que la gracia y el favor de Él siempre esté con nosotros. Porque si nosotros no, Él siempre quiere que nos humillamos todo el tiempo, pero nosotros siempre, las personas y todo el ser humano siempre quiere hacer lo malo. Y cuando está haciendo lo malo y viene algo, ahí sí se quiere humillar ante Dios. Hay otra forma de que dice y buscar en mi rostro. ¿Qué es buscar el rostro de Dios? El buscar del rostro de Dios no es solo venir a la casa de Dios a escuchar su palabra. No es solo sentarse y alabarle. No es solo escuchar al pastor, a la pastora, al predicador que predica ese día. El buscar el rostro es en la intimidad ahí en tu casa, cada día. Pero ahí es de cada uno. Por eso es que dice, si mi pueblo se humilla, yo oiré su voz. Dice, yo oiré desde los cielos su voz. Entonces, cuando nosotros humillamos, y nosotros humillamos todos los días, y donde quiera que los humillemos, allí Él los oye y nos escucha todo. Y también dice, perdonaré sus pecados. ¿Verdad? Entonces, cuando nosotros humillamos, Él los perdona nuestros pecados. ¿Y cuántas veces nosotros no pecamos? Entonces, ¿cuántas veces nosotros tenemos que humillarnos? Tenemos la gran historia, ¿verdad? De David, que cada vez que pecaba, él se humillaba. ¿Cuántas veces este hombre pecó? Millones, ¿verdad? Porque era humano como nosotros. Entonces es un ejemplo para nosotros cuando pequemos, los humillemos ante Dios y decirle perdóname. Pero también dice, y si se convirtieren de sus malos caminos. Ese es otro punto que dice, si se convirtieren de sus malos caminos. Entonces ahora este cristianismo no es de estar jugando y de decir, ahora me humillo, pero mañana ya no me humillo. Esto es de humillarse todos los días. ¿Por qué? Porque Satanás dice que vino para robar, para destruir y para matar, ¿verdad? Entonces él anda a suelto todos los días. Entonces por eso todos los días tenemos que humillarnos ante Dios cuando nosotros cometemos un pecado o lo que sea que cometemos que sabemos que no le agrada a Dios. Otra manera también, hay personas y muchas dominaciones, como le quieran llamar, ¿verdad? Porque ahora hay demasiadas dominaciones que en la palabra no está ninguna dominación para servirle a Dios, ni para alabarle a Dios. Las dominaciones ahora, Pentecostés o qué sé yo, como le llame la dominación, eso no hace nada, no lo va a salvar a uno. Aquí lo que lo salve es la relación. Pero papá Dios un día me dijo, hay personas de mi pueblo, personas que me alaban y me adoran delante de otras personas, se llenan la boca diciéndome que me aman y que se humillan. Pero como allí me recordó la palabra que dice, este pueblo de boca me adoran, pero su corazón está lejos de en verdad humillarse ante Él. Hay personas y dominaciones de cristianismo que dicen que la persona, la humillación, el humillarse ante Dios, sí, es significado de postrarse ante Él, de arrodillarse y postrarse a la tierra. Pero la diferencia es que hay cristianos, lo que sea, que ponen como que si uno no se postra ante la tierra, no está humillado. Pero como dice la palabra y como me dijo Dios, hay quienes que están con las manos levantadas y eso es humillarse también. Hay personas que están parados y no están arrodillados o postrados en la tierra, como significa la palabra de humillarse ante Él, pero su corazón está humillado. Aunque esté parado la persona de pie y está con las manos levantadas, no quiere decir que no está humillado también. Entonces aquí es de aprender mucho qué es lo que la palabra nos dice y que le pidamos al Espíritu Santo que es, que nos revele Él.
porque ningún hombre le va a revelar a ningún otro hombre. Solamente el Espíritu Santo le va a revelar la palabra a uno. Y cuando nosotros no entendamos una palabra, es decirle a Él que los revele. Y conforme va pasando el tiempo, Él te va dando más revelación. Y conforme más te humilles, más te va dando y más te va dando. ¿Qué es lo que lo quiere decir Dios? Y qué es lo que Él, los puntos que tiene allí en este versículo, que cuando nos humillamos, ¿qué es lo que pasa? El número 1 es que Él los exalta en alto, adelante de todas las personas. Él los exalta cuando nosotros humillamos ante Él y en todo tiempo. Él está atento a nuestras oraciones todo el tiempo y la responde, pero no la responde en el tiempo de uno, sino que en el tiempo de Él. Estos son las cosas que pasan cuando nosotros nos humillamos ante Él. Perdona nuestros pecados, pero como les dije que esto no quiere decir ok, me humillé, Dios me perdonó, pero al rato voy a hacer lo mismo. No, esto es en verdad, si te humillaste, es de tratar de seguir humillando y no hacer de las cosas que hacíamos antes. Tratarlo mayor, y si no podemos, decirle al Espíritu Santo que nos ayude, ¿verdad? Porque Él está para ayudarnos. Y también dice que sanará nuestra tierra. Ahora en la tierra, porque está bastante, como está todo el ser humano, está todo descontrolado. El pecado está como Sodoma y Gomorra ya. ¿Por qué? Por el mismo pecado, nosotros mismos hemos hecho ese pecado y lo han hecho ese pecado y ahora está mucho peor. Entonces Él dice que si los humillamos como pueblo, Él sanará nuestra tierra. Entonces acá solo queda de humillarnos, ¿verdad?, ante Él para que Él sane la tierra nuestra. Hay una historia en 2 de Crónicas 12, 6, 8 que la puedes leer en casa y solo te voy a dar nada más lo que cuando uno se humilla ante Dios, que es lo que viene, y Él siempre da la victoria cada vez que nosotros nos humillamos ante Él. Aquí en esta historia era el hijo de Salomón que estaba por reinar, y él cuando ya vio que tenía el reino y cuando él vio que ya estaba todo sólido, todo tranquilo, al tiempo él se apartó de los mandamientos de Dios. Cuando él se apartó de los mandamientos de Dios, dice que el rey de Egipto, Sisac, en ese tiempo, vino y atacó al reino del hijo de Salomón. Y dice que cuando vino un profeta y le dijo que el rey de Egipto venía a saquear al pueblo de ellos. Y dice que cuando este profeta le dijo, vinieron todo el pueblo y se humillaron ante Dios. Y dice que cuando ellos se humillaron, Dios los vio y dice que le dijo al profeta, ahora anda a decirle que porque se humillaron, le dijo, mira, mi pueblo se humilló, le dice al profeta. Entonces, porque se humillaron, le dice, yo no voy a mandar lo que tenía para mandar. No los voy a castigar. Pero le dice, cada vez que uno comete un pecado, Dios te perdona. Cada vez que tú te humillas, Dios te perdona porque eres misericordioso, pero hay un pero. Le dice, pero por lo que hicieron, van a hacer servidumbre a otro pueblo. Van a servir y van a saber qué es servirme a mí y qué es servirle al gobierno o a las cosas del mundo en ese tiempo. Entonces, Él les da la victoria cuando se humillaron. Así a nosotros nos da la victoria también. Pero hay que tener mucho cuidado si cuando nos da la victoria nos volvemos de nuevo, o también las consecuencias después que Dios nos da la victoria, las consecuencias de lo que pasó, de ese pecado que hicimos, porque hay consecuencias de todo eso. Entonces yo esta mañana yo les diría que tratemos lo mejor de lo mejor, si somos un pueblo de Dios, de humillarnos lo más que podamos ante Él, porque Él, muchas personas, ustedes pueden decir, wow, esa persona cómo está humillada, pero solo Dios sabe. Solo Dios sabe si en verdad está humillada o no lo está. Nosotros no sabemos nada.
Y si lo está, pues gloria a Dios. Si no lo está, hay que orar más por esas personas. Entonces aquí no podemos decir qué persona se humilla y qué persona no se humilla. Solo porque está de rodillas o está toda allí quebrantada no quiere decir que de corazón está humillado, ¿verdad? Aquí solamente papá Dios lo sabe. Y como dice la palabra, que nadie es juez de nadie. El único juez es Jesús. Entonces aquí, no, solo porque están parados o no levantan las manos, no sabemos lo que hay en el corazón de ellos, porque la misma palabra dice, solo Dios conoce el corazón. Nosotros los seres humanos somos ligeros para hablar, rápidos para hablar. Es lo que el ser humano tiene, pero no sabemos en verdad el corazón de aquella persona. No podemos juzgar, no podemos decir, esa no está humillada ante Dios. Y aquí es de pedirle a Dios humillarnos por la tierra que tenemos ahora, por lo que está pasando, todo esto que está pasando ahora en este tiempo. Ahora solo queda de humillarse ante Él y pedirle a Él que si uno no se puede humillar, porque va a pasar, que a veces no se puede, el orgullo de uno no lo deja humillarse, pero hay que tener en mente que dice, humillado, en Santiago 4:10 dice, humillados en la presencia del Señor y Él os exaltará. Entonces, Él os exalta cada vez que los humillamos. Alguna otra persona puede humillarte a ti, puede decir, oh, mira, qué tonta esta persona, ¿por qué no me dijo nada? Y la humillé. Yo me llevo el crédito, ¿verdad? Pero Dios lo está viendo y Él me imagino que está apuntando todo y ha de decir, mira, eso que te hicieron, te lo voy a recompensar. Y entre más te humillan, para la otra persona eres tonto, pero para Dios no eres tonto, eres sabio. Por eso es muy importante poner la palabra en nuestras vidas. ¿Qué es lo que dice la palabra de humillación? La humillación no es lo mismo como lo vemos nosotros en lo natural a como lo ve papá Dios. Por eso a mí cuando me quieran humillar, les voy a contar un poquito de mi testimonio y cómo papá me ha cambiado a mí. Cuando la persona me quería hacer algo o me quería humillar, yo era de las personas que respondía, ¿verdad? Y que si me levantaban la voz, yo la levantaba también. Y si aquella persona me quería humillar, más la humillaba yo a ella, ¿verdad? Eso es lo que Satanás quiere poner en uno. No te dejes. Mira, contéstale. ¿Para qué te dejas? Contéstale tú, si tú tienes palabras también. Eso es lo que le pone a uno Satanás. Pero cuando la persona lo quiere humillar a uno y le dice, ¿qué es una humillación ahora para un ser humano, verdad? Que le hablen feo y que le digan malas palabras o que lo humillen hasta por el piso y que hasta lo machuquen a uno con el pie. Esa es una gran humillación para el ser humano, pero para Dios no. Dios, yo me imagino que Él se goza de ver cómo tú le respondes a la persona que te humilla. Se goza Él allá. Entonces hay que tener en mente siempre la palabra. ¿Qué dice la palabra de la humillación? Que si yo me humillo, Dios me va a exaltar, ¿verdad? Entonces eso siempre tenerlo en la mente. Entonces ahora, cuando me quieren humillar a mí, o yo siento que hay humillación a través de aquella persona, porque uno lo puede sentir cuando una persona lo quiere humillar a uno. Papá Dios me lleva y me dice la palabra, no, ignóralo o ignórala o no le contestes. ¿Por qué? Porque la palabra dice, sabio es el que se aparta, ¿verdad? Entonces, al contestar, uno no se aparta, pero al no contestar, al ignorar la otra persona, ahí es donde uno le ayuda a llevar más y más esa humillación ante Él. Allí Él lo exalta a uno, porque a veces muchas personas, sea donde sea, te van a querer humillar, pero cuando pone la palabra, Él mismo te va enseñando cómo hacerle y cómo no hacerle. Y cuando ya vienen a quererte humillar, ya cuando Dios está formado en ti y ya has entendido que es humillación, cuando alguien te quiere humillar, ya no te hace nada. No te hace pero nada, no como que es como el aceite y el jabón, que toda la humillación que te quieran hacer, todo se te resbala. Entonces así hay que aprender nosotros, como pueblo de Dios, hay que estar humillados ante Dios para entender y para poner en nuestras vidas
qué es en verdad humillarse ante Dios. Y que Dios me los bendiga a todos los que los van a ver y los que se están viendo, ¿verdad? Y que los bendigo en el nombre de Jesús. Y que siempre seas humilde, o aunque te quieran humillar, que siempre lleve la palabra en tu mente. Dios me los bendiga. Amén.